Bueno, continuamos con el taller número 2 que está en la U virtual, punto 3. Dice, determine la L. Era el concepto, la base gravable, la tarifa y el valor de la retención en las siguientes transacciones realizadas por una sociedad anónima. Año 2020. Si considera que no debe practicarse retención en la fuente, escriba las razones. Debe aplicar en todos los puntos el procedimiento 1 y el 2. Para el procedimiento 2, la tarifa calculada fue el 2,8%. Entonces, este punto es para que ustedes practiquen cómo se le hace la retención en la fuente a un empleado y quiénes son empleados y quiénes no. Entonces, vamos a ver. El primero, el inciso A, dice, paga a su secretaria un salario mínimo. Entonces, vamos a ver en la tabla de retención la base para calcular la retención por salarios. Nos vamos a dar cuenta que la base para calcular la retención son 3.383.000. Entonces, a esa secretaria que se gana el salario mínimo, no le vamos a practicar retención en la fuente. ¿Por qué no se la hacemos? Porque no supera la base. Entonces, punto A. No se le practica retención en la fuente porque no supera la base. ¿Listo? Punto B. Cancela al revisor fiscal, persona externa a la empresa, quien tiene una oficina con 3 empleados a su cargo, responsable de IVA, la suma de 54.121.552 pesos más IVA. Como es una persona externa a la empresa, tengo que ponerme a analizar si es empleada o no. ¿Quiénes son empleados? Los asalariados y los independientes. ¿Pero cuáles independientes? Los que realizan una de estas tres actividades: honorarios, comisiones y servicios. ¿Él está realizando una de estas tres? Sí, honorarios, porque es el revisor fiscal. ¿Tiene menos de 2 empleados? No, porque tiene 3. Entonces, él no es empleado. A él le vamos a hacer retención en la fuente por honorarios. Entonces el concepto es honorarios. Honorarios. La base son los 54.121.552. Porque esto no tiene el IVA. A él le pagaron estos 54 más el IVA por aparte. La tarifa. Entonces tengo que irme al cuadro de retención para mirar las tarifas. Acá buscamos honorarios. Dice que cuando es una persona jurídica o asimilada. Las asimiladas son las personas naturales que declaran renta. Entonces la tarifa es el 11%. Y la retención la calculamos tomando la base y multiplicándola por la tarifa. Acá ya tenemos la retención. C. Cancela al celador del edificio empleado con contrato laboral la suma de 7.123.000 más horas extras nocturnas por valor de 1.200.000.
Entonces, como ya yo sé que él es un empleado con contrato laboral, quiere decir que está en la nómina de la empresa, que es un asalariado, eso ya lo tengo muy claro. Ahora lo que tengo que mirar es si supera la base o no para hacerle retención. La base para hacerle retención son 3.383.000 y a él le están cancelando 7.123.000 más 1.200.000 de horas extras. Entonces sí supera la base. Vamos a practicarle retención. ¿Retención por cuál concepto? Por salarios, porque él es un asalariado. Entonces, primero tenemos que calcular la sumatoria de los ingresos. Tenemos que mirar la guía de retención. ¿Qué es lo primero que se hace? Sumar los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Todos, excepto las cesantías, los intereses, las primas, los viáticos y los bonos de alimentación. Entonces vamos a sumar acá el salario más las horas extras. El sueldo, perdón. El sueldo más las horas extras. Dice que el sueldo son 7.123.000. 7.123.000. Y las horas extras 1.200.000. Entonces la sumatoria de los ingresos nos da 8.323.000. Luego nos dice que a estos ingresos le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, ¿cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Acá los tenemos. Nos dice que él tiene alguno de estos en el ejercicio. No, no nos dice absolutamente nada. Entonces asumimos que solamente le vamos a aplicar los de ley. Entonces, ¿cuáles son los de ley? El aporte obligatorio a salud, el aporte obligatorio a pensión, y tenemos que mirar si debe hacer aportes obligatorios al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, ¿cómo sé si los debe hacer? Tengo que convertir los ingresos en salarios mínimos para ver si él se gana más de 4 salarios mínimos. Entonces, el ingreso dividido en 877.803 nos da 9 salarios mínimos, lo que nos indica que sí debe hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Como son 9 salarios mínimos, es el 1%. Los aportes a salud por ser empleado, el 4%, y a pensión, el 4%. Entonces tomamos los ingresos y los multiplicamos por la respectiva tarifa del aporte. Sumamos los ingresos no constitutivos de renta. Y verificamos que nos sigue acá en la guía. Ya tenemos los ingresos no constitutivos de renta. Listo, solo eso. Después dice que viene el subtotal 1, que son los ingresos grabados menos los ingresos no constitutivos. Entonces tenemos acá el subtotal 1, los ingresos grabados menos los no constitutivos. Nos da 7.573.000. Después del subtotal 1, dice que puedo restar las deducciones.
Vamos a ver en el ejercicio qué deducciones tiene él. No tiene deducciones porque no me dice nada de deducciones. Entonces las deducciones son 0. Rentas exentas. Tampoco me dice que tenga rentas exentas. Entonces las rentas exentas son 0. Y luego viene el subtotal 2. Que el subtotal 2 es el subtotal 1 menos las deducciones menos las rentas exentas. Nos da 7.573.930. A este valor le tenemos que restar la renta exenta laboral. ¿Qué nos dice la guía sobre la renta exenta laboral? Que es el 25% del subtotal 2, sin exceder 8.545.000. Entonces vamos a tomar el subtotal 2 y lo multiplicamos por el 25%. Nos da 1.893.000. Está bien porque no está superando el límite establecido en la norma, los 8 millones. Ahora la base gravable. Para hallar la base gravable, lo primero que tenemos que hallar es el límite. ¿Qué me dice sobre el límite? Que es el 40% del ingreso neto del mes, o sea, del subtotal 1, y que no puede exceder 14 millones. Entonces, vamos a multiplicar el subtotal 1 por el 40%. Me da 3 millones. Está bien porque no supera el límite, que son 14.955.000. Pero este límite, ¿de qué es? Es el valor máximo a deducir. Significa que todas mis deducciones y todas mis rentas exentas no pueden superar este límite. No sé cuánto me están sumando. Entonces las voy a sumar por acá. Las deducciones, las rentas exentas y la renta exenta laboral. Ya tengo todas mis deducciones y rentas exentas. Eso me suma 1.893.000. Y lo máximo que la norma me permite deducir son 3.029.000. O sea que está súper bien. Todas las deducciones y las rentas exentas que me estoy tomando están por debajo del límite. ¿Cómo calculo la base gravable? El subtotal 1 menos el menor entre estas dos. En este caso, las deducciones y las rentas exentas. De allí obtengo la base gravable. Ya después de tener la base gravable, ¿qué me hace falta? La tarifa.